Otra de las cosas, hermanos, que les compartí, y es que ahora conversaba, hablando ya en materia, entrando en materia, con respecto a esta parte de la identidad. Cuando hablamos de identidad, quiero agradecerle a Alex González, me mandó ahí todo un tema y muy interesante con respecto al concepto de identidad, que es complejo, pero que también es fascinante. Y él me ponía en medio de lo que me mandaba que se puede definir como el conjunto de características, rasgos propios de una persona, un grupo o una cosa que permiten distinguirlos del resto. Compartía también Ale esta parte que es la conciencia que tenemos. ¿Qué es la identidad? Es la conciencia que tenemos de ser nosotros mismos, diferentes a los demás. Qué tremendo, ¿verdad? Hechos por un mismo Dios, pero somos distintos, ¿verdad? Tenemos características, aunque el aliento de vida que sopló Él sobre nosotros, imagen y semejanza, carácter, ¿verdad? Pero sin embargo somos diferentes. Y gracias a Dios porque Él sabe cómo nos hizo y por qué y el propósito por el cual estamos. No, me compartía Ale que es algo que no es estático el tema con respecto a la parte de la identidad, sino que se va construyendo y que cambia a lo largo del tiempo. Y uno lo nota, ¿verdad? En la vida natural. Y cuando yo era joven, pensaba como joven, comía como joven. Ahora cuando ya estoy grande, pienso como grande, como grande o a lo grande, cualquiera de las dos. Pero es cierto, no es estática la identidad. Un gran aporte que Ale, yo le agradezco porque él siempre está ahí y hablábamos y compartíamos también que el concepto de identidad es complejo, muy complejo. Y que realmente la identidad no solamente es personal, hay una identidad social, hay una identidad cultural. Es decir, que hay todo un montón de aspectos, hermanos, que tenemos que seguir estudiando. Una de las cosas que compartí ahora también en la mañana con Ale era que, y él, ¿verdad? Me hacía ver que no, y creo que lo hemos dicho, pero es importante reiterarlo, hermanos. Yo por mí mismo pudiera hacer muchas cosas, pero lo que va a transformar y me va a traer a la identidad es que Cristo en mí produzca eso que yo debo hacer, porque usted pudiera querer hacer cosas, y son buenas cosas, pero lo que produce identidad es que Cristo en mí venga y lo produzca y entonces se genera un fruto espiritual. Hablábamos también con Ale y lo comenté en el primer espacio, que a veces es que alimentamos más nosotros la parte humana, la parte carnal. Amén. Pero necesitamos alimentar la parte espiritual. Amén. Por eso hay que estudiar la palabra, por eso hay que meternos en las escrituras y tomar decisiones, porque Dios ya las tomó por nosotros cuando nos redimió, cuando nos salvó, cuando nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer las cosas que Dios quiere y que a Él le agradan. Amén, hermanos. Así es que gracias otra vez, Ale, por el punto, porque era un documento bien interesante, la identidad que no es el cuerpo ni la mente. Ponía ahí Ale en lo que él había investigado, que desde el enfoque, este enfoque se hace una distinción fundamental. Tenemos un cuerpo físico, pero no somos el cuerpo. Tenemos pensamientos, emociones, pero no somos pensamientos. Nosotros, dice, eres el observador consciente que percibe todo esto. Y la verdadera identidad espiritual es esa conciencia pura, esa parte del alma que habita en el cuerpo y que se externa inmutable y que trasciende a la vida material. Eso somos, hermanos. Por eso necesitamos entender identidad. Hoy vamos a entrar dentro del tema en la tercera parte con el eco del Sinaí. En el eco del Sinaí, que hay una crisis de identidad o un temor reverente. Esto se encuentra, y vamos a ir a las escrituras, en el libro ya no pude decir, Deuteronomio, en el capítulo, en el capítulo 5,
Perdón, hermanos, es que estoy aquí. Eso, ya no. Tengo tanta cosa aquí. Tengo tantos foros, no me alcanzan. Vamos, Deuteronomio. Deuteronomio. Es que esa palabrilla se las trae, ¿verdad? Deuteronomio. Siempre me ha costado decirlo. Deuteronomio. Deuteronomio. A ver, acá ven. Deuteronomio. Ok. A partir del versículo 22, dice, el Señor dirigió estas palabras a toda su congregación en el monte desde el fuego, la nube y la oscuridad. La pronunció con voz potente y no añadió más. La describió en 2 tablas de piedra que me entregó a mí. Y cuando todos ustedes, los príncipes, ancianos de sus tribus, oyeron la voz que salía de en medio de las tinieblas y vieron que el monte estaba envuelto en llamas, vinieron a verme. Verso 24, y dijeron, ya hemos visto que el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. También hemos oído su voz salir del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla a los montes y que estos aún siguen con vida. Perdón. Hoy hemos visto que el Señor habla a los mortales. Así es que yo dije montes para ver si ustedes estaban siguiendo la lectura. Pero muy bien. Qué bueno. No, gracias, hermanos. No sé en qué montes. Ve, qué tirada. Es que hoy ya les dije que hoy vengo así como, ¿verdad? He visto al Señor que habla a los mortales y que estos aún siguen con vida. Ahora bien, este gran fuego podría consumirlos. Y si oímos otra vez la voz de nuestro Señor y Dios, seguramente moriremos. ¿Por qué tenemos que morir? Y además, que somos los mortales para oír la voz de Dios viviente y hablar de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún seguimos con vida. Acércate tú al Señor nuestro Dios y atiende todo lo que Él te diga. Y luego tú nos lo repetirás, todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y nosotros oiremos y actuaremos. Hermanos, qué impresionante ese texto, ¿verdad? Sin hablar de otro momento más que este, en donde qué buen acomodo, cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Vaya usted, porque de todas formas, ¿verdad? Nos podría matar el Señor, pero vaya usted, no importa que lo mate a usted, más o menos, porque no había diferencia. Sin embargo, eso es parte de algo que creo que tenemos que reaccionar nosotros. Hay un contexto, por supuesto, histórico, ¿verdad? Este texto está a los finales del siglo XV o finales del siglo XIII, dependiendo, ¿verdad?, de la cronología que uno pueda adoptar. Israel se encontraba en una transición generacional. Por eso me parece que hoy este texto es algo con lo que debemos de pensarlo, estudiarlo, porque necesitamos una transición generacional. Siempre Dios da oportunidad. Nosotros como iglesia estamos en una transición generacional aquí y es necesario por eso entenderlo también. ¿Cómo vamos a transmitir esta parte de la identidad de la iglesia, de la filosofía del ministerio, de lo que nosotros hacemos y somos? La generación que salió de Egipto ha muerto en el desierto y Moisés sabe que su propia muerte es inminente, ¿verdad? Hay un pacto, y esa es la parte del contexto. A diferencia de otros pueblos antiguos que servían a dioses distantes o caprichosos, Israel entró en un pacto legal relacional con Dios. Y otra de las cosas impresionantes es lo que se llama la teofanía, es decir, el relato describe ese fenómeno aterrador, el fuego, la nube y la oscuridad, y en el contexto de donde se da, ¿verdad?, próximo a Oriente Antiguo, la presencia de una deidad asociada con el control de los elementos. Aquí hay una diferencia radical. Dios habla palabras articuladas, porque ellos tenían la costumbre, por eso cuando ellos oyen esto, ¿verdad?, eran palabras articuladas, ellos estaban entendiendo, y por eso decía, ¿cómo es que Dios nos va a hablar a nosotros los mortales? ¿Verdad? Porque normalmente
en esas generaciones o en ese espacio o en esas culturas, el Próximo Oriente Antiguo, realmente así no funcionaba. Había muchos dioses, pero nunca nadie sabía decir qué fue lo que esos dioses dijeron. Pero esto que está pasando, por eso ellos se asustan tanto. Por eso es el eco del Sinaí. ¿Es una crisis de identidad o es un temor reverente? ¿Verdad? ¿Cuál es la decisión que ellos están tomando? ¿Por qué la están tomando? También dentro de esto sabemos que hay un contexto gramatical, por supuesto, que el texto, ¿verdad?, hebreo, hay varios matices que refuerzan el mensaje de obediencia e identidad. Eso es lo que realmente el mensaje tiene que hablarnos. Obediencia e identidad. Hermanos, la voz está en medio de ese fuego, ¿verdad? Se repite constante, subraya que el tiempo o el pueblo de Israel o la religión de Israel no se basa en imágenes visuales prohibidas, sino en la audición y la palabra. ¿En qué se basa la religión de Israel? En la audición y en la palabra. Hasta el día de hoy nosotros seguimos ese patrón. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra escrita, por eso es que es necesario estudiarla para poder escuchar qué es lo que el Espíritu trazó, cómo lo dejó y buscar una buena y sana interpretación. Amén. Hay un deseo en el verso 29, hay una frase. Vamos a ver en el 29. Vean, dice: ¿cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien? El deseo del corazón de Dios. Como hablábamos hoy, el mandamiento no cumplido, que seamos uno, no lo hemos hecho. Tenemos que seguir trabajando en esto. Aquí el deseo del corazón del Padre es que ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Utiliza una estructura que es una estructura, hermanos, que denota el deseo profundo, el anhelo de Dios. Indica que la ley externa no es suficiente y se necesita un camino interno para hacer su voluntad. Amén. Entonces, Dios siempre se ha acercado al hombre. Dios siempre se ha acercado al hombre. Y siempre lo hace de mil formas y de mil maneras, hermanos. En las circunstancias, ¿verdad? A veces cuando usted tiene un dolor, se sensibiliza más que cuando no lo tiene. No debiera ser, pero pasa. Amén. O cuando hay una circunstancia. ¿Sí? Amén. Ok, entonces, dentro del contexto histórico y toda esta parte, hay una anécdota, la vi por ahí, déjeme y ver para no hacerle más tiempo. Hay una anécdota, aquí la tengo, que ilustra esta parte de la identidad que está basada aquí en Deuteronomio. Deuteronomio 5:22 al 33, donde el pueblo reconoce la autoridad de Dios, pero necesita mantenerse en su camino para sobrevivir. Y esta anécdota habla de un veterano, hay un veterano, un instructor de guerra, y le dijo a un novato: tu instinto te va a pedir que gires, pero tu vida depende de que creas más en los instrumentos que en tus sentidos. Le dijo este veterano. En Deuteronomio 5, el pueblo tuvo miedo, porque los sentidos, ¿verdad?, le pedían huir, pero Moisés le recordó que su identidad no dependía de lo que sentían frente al fuego, sino de la palabra que salía. Ahora, vean qué tremendo, hermanos, porque este hombre, cuando cuenta la anécdota, ¿verdad?, realmente lo que está diciendo es que en los primeros días de la aviación, los pilotos a veces sufrían de lo que se llamaba vértigo sensorial. Y el vértigo sensorial es que al volar entre las nubes y la oscuridad, ¿verdad?, similar a la oscuridad de la nube que vemos en el Sinaí, los oídos y los ojos los engañaban, haciéndoles creer que estaban nivelados cuando en realidad volaban hacia el suelo. Por eso este hombre les dice: no, tu instinto te va a pedir que gires, pero tu vida depende de que creas más en los instrumentos que en tus sentidos. Creo que Dios nos ha dado a nosotros un instrumento, hermano, valioso. ¿Qué es? Entre tantos o entre muchos. El Espíritu Santo nos ha dado fe, porque nada de eso es de nosotros, se nos dio.
una salvación, nos lo dio. Es decir, que nosotros no hemos puesto casi más que desobediencia en el tema, ¿verdad? Y al final, ese es el instrumento que Dios usa. A veces nosotros en la vida pudiéramos, ¿verdad? Para hacerle caso a la anécdota, pudiéramos tener ese problema del vértigo sensorial y a veces creer, ¿verdad? Que estamos o que vamos, nos están engañando los oídos, haciéndonos creer que vamos bien por la vida, pero que realmente no vamos bien. La escritura es la que nos va a nivelar. La escritura, los instrumentos de Dios son los que nos van a poner a nosotros en la perspectiva para encontrar identidad en Él. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, la diferencia entre ser un oidor de religión y un hijo de identidad. Hay una diferencia, hermanos. Y la diferencia está que desde lo espiritual tu identidad es divina y es eterna. Es decir, que nuestra identidad se desarrolla y se encuentra en lo espiritual. Ya cuando leí lo que había compartido me compartió Ale, es claro, nosotros tenemos que ver a quién vamos a alimentar más, ¿sí? ¿A quién estamos alimentando? Porque no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Dios me esté hablando, de lo que Dios me esté guiando, de lo que Dios me esté llevando, y en obediencia, en mi espíritu, yo puedo dar ese paso de fe o ese paso en el cual la fe se afirma que es que lo espiritual se está adaptando y yo estoy caminando en obediencia a Dios. Esto es, hermanos, algo que es vital y muy, muy importante, Padre, en medio de todas las cosas. Amén. Ahora, dentro de todo esto, regáleme para aquí. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a seguir ahí en este capítulo. Y vamos a compartir también, hermanos, con respecto a esto, este gran punto. La parte, hermanos, la diferencia entre ser ese oidor de religión o un hijo de identidad. Hermanos, desde lo espiritual, tu identidad es divina y es eterna. Es decir, que usted está en el mundo, pero vea que la escritura dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Nosotros somos personas que Dios nos ha rescatado de una mala manera de vivir, pero esa mala manera de vivir a nosotros nos va a llegar la realidad cuando nosotros tengamos identidad. Y la identidad se encuentra en el punto espiritual, su identidad en lo divino, en lo eterno. Creo que fue Ale en el documento que me mandaba que me ponía un ejemplo, que es como el sol, ¿verdad? Esta parte de la experiencia, tener esa experiencia humana, no un humano teniendo una experiencia espiritual, sino esa experiencia de Dios en medio de todo lo que transcurre en nosotros, en la parte espiritual. Y él me ponía el ejemplo que es como el sol, aunque esté tapado por las nubes, el sol sigue ahí brillando y completo. Tanto así que, ¿verdad? A veces uno dice, no, hombre, y cuando usted se siente es que está todo quemado, aunque el sol nunca lo vio, ¿verdad? Esto es parte de lo que nosotros necesitamos llegar a esa comprensión. Entonces, desde el punto de vista, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la diferencia. ¿Qué somos? Un oidor de religión, en donde tal vez todo lo haga porque me lo han enseñado, ese es mi ABC, lo hago por rutina, lo hago por costumbre, o un hijo de identidad. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que un hijo de identidad es aquel que realmente busca la presencia del Señor, que busca no hacer algo por sí mismo, sino que busca el corazón de Dios para ver qué Dios quiere que se haga, para que se produzca lo que Cristo en mí pueda producir, porque esto va a llevar fruto, es lo único que va a llevar el fruto. Dentro de todo esto, hermanos, se desarrollan cosas, y 5:22 de Deuteronomio, que el síndrome del reemplazo, cuando la iglesia pierde la identidad. Aquí el pueblo de Israel pierde la identidad y la pierde tan sencillo, hermanos, como que a veces uno dice, porque aquí hay eventos y vamos a registrarlos y vamos a verlos, porque el pasaje nos muestra un momento crucial. Israel oye la voz de Dios, sobrevivió, pero su reacción fue inesperada. ¿Cuál fue la reacción? No queremos oírlo más.
Bueno, usted sabe lo que es que se esté orando por oír a Dios y que después se le ocurre a usted decir, y que Dios diga, bueno, yo voy a hablarle, y que se le diga, ah, no, ya no quiero que me hable más. Qué contradicción, hermanos, más impresionante. Pero a veces la iglesia, hermanos, es porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Pero a veces nosotros no estamos consultando de forma adecuada las escrituras. Por eso somos oidores religiosos. Y han pasado y siguen pasando cosas porque hay gente que no quiere oír la palabra del Señor. Quiere oír lo que alguien le dijo, y por eso es que a veces es más fácil cargarse en el líder o en el pastor y decir, es que el pastor dijo. No, lo que el pastor dijo, usted tiene que probarlo, comprobarlo y verlo, hermano. Porque si no, usted va a caminar por donde sea, y hay muchos casos y hay situaciones adversas, y hoy tenemos una iglesia, lamentablemente, una iglesia que tiene dificultades en eso. Porque uno tiene que ser claro y enfático en esto. Porque hoy hay corrientes de corriente, hermano. Está la corriente esta apostólica y hoy hay, ¿qué? Jesús estaría seguro fascinado con con el montón de apóstoles. De ahora todo el mundo es apóstol, hermano. Es triste. ¿Y cuánta gente lo sigue? ¿Y cuánta gente hace caso a esto? Porque no probamos por medio de las escrituras, hermano. No estamos en contra de sí, bueno, y al final si usted dice que usted es apóstol, usted tendrá que ver qué hace con el Señor. Pero yo tengo una responsabilidad, ¿verdad? Porque la gente llega y dice, ay, ahí está el apóstol, y como es el apóstol, yo me sujeto al apóstol, que es la voz apostólica. Hermanos, error, no, yo me sujeto a las escrituras. Y no tengo que sujetar, no es que estoy diciéndoles que no se sujeten al hombre que dice que es lo que quiera hacer. Porque nos debemos de sujetar a nuestras autoridades, pero con amor, y en amor podemos llegar y decirle, vea, yo lo que conozco que es pastor, pero usted dice que usted es otro, yo creo que yo no lo puedo, pero me puedo sujetar como si usted es pastor. Amén, hermanos. Pero no nos está pasando eso. Las corrientes siguen pasando, hermanos, y de esta gente aseguran y perjuran que eso es así. Es el síndrome del reemplazo, cuando la iglesia pierde su identidad. Y la iglesia ha perdido la identidad, hermanos, ¿verdad? Porque al final, realmente el corazón versus los labios, la apariencia de piedad, a nosotros nos ha llevado ahí. A veces es más fácil sujetarnos a cosas que nos dicen y no ir al registro bíblico. Vamos al capítulo 5 y al partir en el verso 22, vean cómo y vean todo lo que acontece, que aquí para nosotros la crisis de identidad se da cuando dice que el Señor dirigió esas palabras a toda la congregación en el monte del fuego, ¿verdad? Y la pronunció con voz potente y no añadió más, las escribió en 2 tablas de piedra que me entregaron a mí. Aquí está Moisés haciendo el relevo generacional y les está diciendo qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y en el verso 23, cuando todos ustedes, los príncipes y ancianos de las tribus, oyeron la voz que salía de en medio de las tinieblas y vieron el monte que estaba envuelto en llamas, vinieron a verme y me dijeron, hemos visto que el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. También hemos oído su voz al salir desde el fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla a los mortales y que estos aún siguen con vida. Esta es una de las cosas fuertísimas, porque el pueblo creía que el que podía ver a Dios o podía oír a Dios se moría. Esto habla de un aspecto de reverencia, de santidad, ¿verdad? Pero ellos experimentaron otra cosa, lo oyeron, hermano. Es que dice que lo oyeron. Y cuando lo oyen, ¿verdad? Ahora, este gran fuego, en el verso 25, puede consumirnos. Y si oímos otra vez la voz de nuestro Señor y Dios, seguramente moriremos. ¿Por qué tenemos que morir? Es decir, ¿por qué tengo que morir? Yo no quiero oír a Dios. Ahora, hermanos, vean esto, porque a veces nosotros tenemos que examinar el motivo por el cual yo no estudio las escrituras o por el cual yo me convierto en un oidor solamente religioso. Entonces, me adapto, hermanos. Hoy tenemos denominaciones, religiones, de todo hay. Y normalmente hay una tendencia a acomodarnos donde más nos guste. Porque yo les hablo de esta parte de este movimiento apostólico. Bueno, esas son
megas iglesias. A la gente le gusta estar bajo una cobertura donde alguien dijo que era el apóstol y tienen miles de gentes. Hay apóstolas también, apostolas. Hay de todo. Pero la gente se acomoda, hermanos. ¿Por qué? Porque es que, otra vez, la gente a veces no quiere y a veces nos volvemos resistentes a estudiar la palabra porque la palabra nos puede confrontar con cosas que mejor no. Amén, hermanos, ¿están ahí? Bueno, esto es lo que le pasó al pueblo. Y llega y le dice entonces, ¿verdad? En el verso 27, ellos toman una resolución. Bueno, el 26, además, que somos los mortales para oír la voz de Dios viviente hablar de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún seguir con vida. Acércate tú al Señor nuestro Dios y atiende todo lo que te diga. Y luego que tú nos la repetirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y nosotros oiremos y actuaremos. ¿Se acuerdan que le leí el texto ahora del contexto? ¿Qué es lo que el Señor les dice? Ganas tuviera yo de que eso fuera cierto. Ganas tuviera, estoy parafraseando, ganas tuviera yo que de verdad ese pueblo fuera obediente, oyera mi voz, que tuviera una identidad. Porque identidad implica que entonces yo camino hacia lo espiritual y si es la voz de Dios, si es la palabra de Dios hablando a mi corazón, a mi espíritu, a través del entendimiento, a través de la buena interpretación de la palabra, entonces lo hago. Pero muchas veces eso no pasa. Porque ni vamos a las escrituras. Entonces la identidad tiene que afirmarse y se nos va a afirmar a través de la palabra. Este pueblo no lo quiso, hermanos. La crisis, cuando el pueblo dice, habla tú por nosotros, hermanos, está renunciando a su identidad como reino de sacerdotes. Es decir, para convertirse en simples espectadores. Qué fácil que es, no. Es que eso le toca al pastor. ¿Quién prepara la clase? ¿Quién prepara el sermón? Debiéramos ser todos. Debiéramos cada uno tener eso, ¿verdad? Y poder venir atentos y listos para poder hablar de lo que el Señor ha hablado en nuestro corazón. Creo que es una exhortación en la cual nosotros necesitamos seguir trabajando, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque el síntoma que para mí, o aprecio yo en este texto, es que se busca un mensaje suave, porque la voz directa de Dios confronta el pecado oculto. Hermanos, la identidad del creyente se desdibuja cuando prefiere la comodidad del banco a la santidad del fuego. Necesitamos valentía, hermanos, y poder decir, Señor, ¿qué tú quieres? Señor, si tú quieres que yo haga, de verdad, produzcalo y yo voy y lo hago. Pero esto no está pasando, lamentablemente. En el capítulo que estamos haciendo referencia, en el verso 28, vean ahí, hermanos. El Señor oyó la voz de sus palabras cuando ustedes le hablaban y me dijo, ya he oído la voz de este pueblo y las palabras de ellos que ellos te han dicho, y todo lo que han dicho está bien. Verso 29. ¿Cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien? Ve el deseo del corazón de Dios, pero el corazón versus los labios, la apariencia de piedad. Este pueblo no quería escucharlo. Estaba temeroso de escucharlo. Y nosotros tenemos que tener un pensamiento, una aplicación para nuestro siglo. Hermanos, ¿cómo estamos manejando nosotros la madurez espiritual, el crecimiento espiritual? ¿Cómo lo estamos manejando? Hay una identidad, nos identificamos con el Señor, sabemos que de verdad Dios está haciendo cosas que yo requiero, que yo necesito, que Él quiere que yo sea transformado a través de su palabra. Porque si no, las cosas no van a funcionar, van a seguir ahí. Hermanos, Dios reconoce que las palabras de Israel suenan bien, ¿verdad? Pero detecta un vacío interno. La identidad de labios, hermanos, conocen el vocabulario evangélico, los cantos y la liturgia, pero a veces no se camina ni se trasciende espiritualmente.
Usted oye, hermano, hay gente que sabe de esto, hermano, y le habla a usted, ¿verdad? Con las últimas frases, bendecido, prosperado, en victoria, yo digo conjuros, pero todas las formas y las cosas, hermanos, y todo el mundo se lo sabe, y se repite. Es que a veces parece brujería, en serio. Hay cosas que están ahí que no están bien. Me mandaron un meme, una hermana aquí de la iglesia, y es alguien orando en un dibujillo animado y un ángel. Y es la que está orando empieza a decir, "Ay, ay, 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 ay", y el ángel empieza a pelar los ojos, para los ojos, tiene una libreta. Y al final dice, el pobre ángel no sabe qué anotar, cuál es la petición. Hermano, era una cosa de esto, y esto, y el ángel nunca pudo. Cuando lleguemos al Señor, a la oración, necesitamos ser con una intención, muy intencionales, porque Dios es un Dios intencional, porque Dios escucha. Pero a veces llegamos, hermano, les voy a mandar ese meme, está buenísimo. Porque al final a veces llegamos, hermanos, son tantas las cargas que tenemos, son tantas las cosas, hermanos, que al final, ¿verdad? Es que ya no se volvieron a hacer vigilias, ¿verdad? Por todo. Pero me acuerdo de unas vigilias, ya a las 4 de la mañana, cuando la gente ya estaba casi, bueno, imagínense, todo el día estábamos orando y ya a las 4 o 5 de la mañana uno oía gente reprendiendo a Dios. Te reprendo, Señor. Y decía, ay, sí, ya me quedé dormido, te reprendo, Satanás. Las vigilias eran algo, qué hermoso ese tiempo. Esa iglesia de los 70 para allá, hermanos, ya no se volvió a ver. Bueno, ahora porque, ¿verdad? Es que hay que cuidar otros aspectos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay peligros, hay cosas. Digamos, aquí uno, si quiere cuidarles y cuidarnos a todos, nosotros no hacemos cosas. A los jóvenes les decimos, no, 3:30 y ustedes ya aquí a las 6 no tienen que irse, no pueden estar más porque ya son zonas peligrosas. Pero las vigilias eran hermosas, la adoración era hermosa, es decir, habían cosas, ¿verdad? Profundas, aunque con eso ya a las 4 de la mañana reprendían al Señor en vez del diablo. Pero al final, eso es parte, hermano, la apariencia de piedad. Nosotros tenemos que tener reflexión, hermanos, la realidad del corazón. La crisis de identidad en la iglesia actual ocurre cuando intentamos mantener una fachada de santidad mientras nuestros afectos están a veces en el mundo. Quitarnos las caretas, quitarnos las máscaras. Si queremos encontrar identidad, tenemos que desenmascararnos. ¿Quiénes somos? Yo soy lo que yo hago cuando nadie me ve. A ver, repitamos, ¿cómo es? Yo soy lo que... Estoy como el ángel, yo ya no sé ni qué apuntar. Yo soy lo que hago cuando nadie me ve. Eso es carácter. Eso es carácter. ¿Qué soy yo? Yo soy lo que yo hago cuando nadie me está viendo. Porque cuando uno nadie lo ve, ¿verdad? Recordando que Dios siempre nos ve. Carácter, la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Eso es identidad. Pero yo soy lo que hago cuando nadie me está viendo. Y eso es importante que nosotros lo logremos entender. Bueno, la voz que consume para dar vida. Esta voz que ellos tenían tanto temor, hermanos, era la que traía realmente, que el texto menciona bajo la predicción, ¿verdad? Que es la clave de la identidad cristiana. La muerte, aquella parte carnal, la muerte al yo, para que el nuevo hombre viva, y el viejo hombre debe morir al oír la voz de Dios. Pero hoy hay un error moderno. Muchos buscan predicadores que le halaguen. Hermanos, pero eso, ven Isaías 30:10. Veamos Isaías, ahora que tengo aquí a Isaías. Isaías en el capítulo 30, en el verso 10. Ahí se me perdió. Isaías capítulo 30.
como no tiene que echarle la culpa a algo, entonces aquí le echo culpa, que esta Biblia. Isaías 30:10. Ay, Señor. ¿Qué? Vean que el profeta Isaías, 30 dije, ¿verdad? Sí, 30. Sí, 30:10. Vea que Isaías dice lo siguiente en 30:10. A los videntes les dicen, ustedes no vean, y a los profetas les piden, no nos anuncien lo que debemos hacer, mejor digan cosas halagüeñas, anuncien cosas ilusorias. Háganse a un lado, apártense de nuestro camino, alejen de nuestra vida, de nuestra vista al Santo de Israel. ¿Usted cree que hay un hombre capaz de hacer eso? Si el pueblo le dijeron al profeta, usted díganos cositas bonitas, porque si no, y vea cómo Isaías es muerto. Hermanos, Isaías fue desmembrado, Isaías fue cortado pedazo a pedazo, y no con la estilo de Farmagro, ¿verdad? La sierra, no, era con cuchillo y tal vez desafilado. Fue muerto así. Isaías fue un hombre, hermanos, que pagó el gran precio. Pero hay muchos que buscan predicadores que halaguen. Un creyente sin identidad clara buscará mensajes que alimenten su ego, no que transformen su espíritu. Por eso cuesta tanto con iglesia. Y la iglesia cuesta porque cuando usted les empieza, o uno empieza a predicar y uno empieza a decir, hermanos, hay gente que ya no. Es que eso no, ¿dónde está eso? Eso no dice. Pero cuando usted oye y dice, sí, hermana, usted, y que no es que es mentira, usted podría, yo podría ser prosperado, yo puedo ser bendecido y soy victorioso en Cristo Jesús, por supuesto, pero no a través de algunos eventos o algunas cosas en las cuales detrás de ese mensaje hay otra cosa. Pero entonces usted haga, usted tiene que, eso no está correcto. Entonces, hay una voz que consume, hermanos. Jesús es la voz final y nuestra verdadera identidad. Hermanos, hay una voz de nuestra identidad que, como respondemos nosotros y necesitamos responder, porque Moisés profetiza que Dios levantará a alguien como él. Vean Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Esta es una profecía. Se me fue Deuteronomio. Esta es una de las profecías que están muy específicas, que están muy claras. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Es una promesa. Qué hermoso es porque el texto sagrado a nosotros, hermanos, nos va a traer escuchar la voz, nos va a traer identidad, nos va a traer realidad de Dios en medio de todos los tiempos, porque la palabra no ha cambiado, sigue siendo. 18:15, el Señor tu Dios, vean, ¿cómo es que Moisés? El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Que Moisés no tenía problema de decirse profeta. Pero ¿cuántos dudamos de que Moisés era un profeta? Es que hoy a usted le dicen y usted dice, bueno, vamos a ver. Tus hermanos, un profeta como yo, a él deberán escuchar. Moisés dice, es que el Señor va a levantar un profeta como yo. Ustedes tienen que escucharlo a él. Moisés se aparta, Moisés se quita. Moisés sabía que era Jesús, que la voz final es la voz del Señor, es Jesucristo. Pero a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La voz de Dios a través de Cristo es la que anuncia. Dice él habló por los profetas en otro tiempo. Mas ahora, dice, habla por medio de ¿quién? De su Hijo. Esto es la gran verdad, esta es la voz que tenemos que oír, pero nosotros necesitamos estar atentos. Y la identidad de nosotros reflejada a través del Espíritu o en la parte espiritual tiene que ver con conocer la voz de Jesús. ¿Verdad que cuando usted a alguien le llama, usted sin que le digan el nombre del otro lado, usted sabe quién es? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la voz.
O hay algunos que tratan de imitar, pero por mejor que imiten, usted dice, ah, eso es una imitación. ¿Por qué es tan importante escuchar la voz? Identificar la voz, eso es identidad, identificarla. Por eso ahora tenemos que estar muy atentos, porque ahora la inteligencia artificial está tratando de conectar y hacer eso. Y hay voces de voces que pudieran engañar. Ahora, para ir cerrando este tiempo, hermanos. Esta promesa se cumple en Jesús, bajo el nuevo pacto. En Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 1, para que la palabra nos hable. Hebreos capítulo 1 y el verso 1 y 2. Hebreos capítulo 1, verso 1, 2. Vean lo que dice la Escritura. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Hermanos, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido su nombre más sublime que el de ellos. Aleluya. Todo se trata de Jesús. Su rey es el rey en el reino. Hermanos, Dios ya no habla desde la distancia del trueno, sino a través del Hijo. Hay una voz, hermanos. Dios siempre, a mí me encanta poder ver cómo Dios tiene una particularidad como por ser Dios. Y Dios siempre está hablándonos y nos trae a través de hasta el día de hoy, Dios sigue hablando a través de las Escrituras. Vamos a ver por lo menos la identidad nuestra también se define como cómo respondemos a Dios a través de esa voz. Porque cuando yo identifico la voz de alguien, yo le hago caso. Por ejemplo, si mi esposa me está llamando que pase por papel higiénico, tengo que ir a comprar papel higiénico. Digo, oye, no sé por qué el ejemplo. Bueno, si me dice que compre carne, tengo que pasar porque estoy identificando la voz. Porque si me llamara otra persona y me dice, don Gerardo, ¿puede pasar a comprar pollo? Y yo le digo, ¿por qué voy a comprar pollo? No, para que compre pollo y lleve a su casa. Pero si mi esposa me llama y me dice, no puede traer pollo, quería pollo. Inmediatamente, hermanos, frenazo, doy vuelta en U y compro el pollo, porque si llego sin el pollo, dijo el otro que no quería darse por menos, si llego con el pollo, no hay almuerzo. Ese es el asunto, no es que me van a nada, cero. No. Pero la identifico, la voz que identifico es la voz que me hace ir a la obediencia, hermanos. Esa es identidad. Vean unas voces, vamos a ver unas voces, vamos a ver 4 voces para cerrar este momento, este tiempo precioso que el Señor nos ha regalado. Vamos a ver. Hay una voz que es la voz en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Vamos bien rápido para ganarle al tiempo algo, si podemos. Mateo capítulo 3, verso 17. Vean qué tremendo, hermanos, porque hay una voz y esta voz es una voz de confirmación. ¿Cuál es esta voz? Número 1. ¿Voz de qué? Y vean qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que dice es lo siguiente. Desde los cielos, en la Biblia hay montones de voces. Dios ha hablado siempre. Dios siempre ha hablado. Y no tenemos que temer, como el pueblo de Israel que dijo, no vaya usted. Entonces la gente dice, no, ore usted por mí. Ore usted por mí.
Y está bien, bueno, y sí, yo puedo orar por usted, pero ¿por qué mejor no oramos juntos? Es que oiga, ore usted porque a usted el Señor sí lo oye. Esa es una salvada, sacarse la responsabilidad y echarle trabajo al otro. Hermanos, dice 3:17, desde los cielos se oyó. ¿Qué fue lo que pasó desde los cielos? Entonces una voz que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esa es una voz de confirmación que la iglesia necesita seguir escuchando. Dios habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo. Como Dios habló desde el Sinaí diciéndole a ellos qué debían de hacer y ellos no quisieron hacerlo. Se volvieron oidores religiosos, no hijos de obediencia. Porque la identidad se amalgama, la identidad crece en la obediencia al Espíritu y a la palabra, hermano. Amén. Vea Mateo 3:3 para que vean cómo Dios habla y cómo Dios nos habla. 3:3 de Mateo. Esta voz es una voz de dirección. ¿Una voz de qué? La primera, ¿de qué era? De confirmación. Esta es una voz de dirección. Vean lo que dice 3:3 de Mateo. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Vean, hermano, la identidad se muestra en la obediencia. Preparen el camino del Señor. Es una voz que salió de aquel hombre que era un profeta, que Dios habló de él y que el mundo sabía en ese espacio, en ese tiempo, que ese era un hombre de Dios y que realmente, como lo dice Mateo, esa voz que clama en el desierto, la voz de Juan, y le dijo, enderezcan sus sendas. Si queremos tener una identidad en Cristo, necesitamos escuchar la voz. La tercera voz es una voz de advertencia. Hebreos capítulo 4, verso 7. Hebreos capítulo 4, verso 7. Ahí se me perdió. Hebreos capítulo 4, verso 7. Es una voz de advertencia. Y en 4:7 de la carta a los Hebreos dice, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir después de tanto tiempo por medio de David, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. Esta es una voz de advertencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, identidad implica que yo puedo y debo escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través del estudio serio de la palabra, a través de la intimidad con el Señor. Amén. Y la última voz, a ver, ¿cuál fue la primera? Voz de confirmación. La segunda, de dirección. La tercera, y aquí hay una voz de mando. Y la voz de mando aparece en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Y usted podría conseguir todo un montón de cosas, de voces que hablan en las escrituras, que nos advierten al pueblo de cosas como confirmación, como dirección, como advertencia. Usted necesita dirección. Preparemos el camino del Señor, caminemos en integridad. De advertencia, oigamos su voz para seguir. Y 1:10 de Apocalipsis dice lo siguiente, en una voz de mando. 1:10 dice, en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una fuerte voz. ¿Qué oyó? Parecía el sonido de una trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves, envíalo a estas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Filadelfia y la Odisea. Yo miré, volví para mirar, para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. Hermanos, una voz de mando. Él es el Señor. Él es el Señor. ¿Qué fue lo que Juan vio? Cuando él volvió a ver cuál voz era la voz del que estaba en medio del candelabro. Nuestra verdadera identidad se encuentra en Jesús.
se encuentra en la parte espiritual, hermano. Amén. Concluimos en esta preciosa mañana. Nuestra identidad se define por cómo respondemos a estas 4 facetas de su voz. Amén. Amén. Voz de confirmación, Mateo 3:17. Este es mi hijo amado. Si no oyes esto, vivirás en crisis de orfandad. Si nosotros no estamos escuchando la voz del Señor, hermano, nosotros no vamos a tener dirección. La segunda es una voz de dirección. Prepara el camino. La identidad se muestra en la obediencia. Número 3, voz de advertencia. Hebreos 4:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la número 4, la voz de mando. El reconocimiento de que Él es el Rey. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? Jesús es el Señor. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. ¿Cuánto podemos decirle al Rey? Gracias por su obra. Gracias por la salvación. Gracias por lo que hiciste. Gracias porque tú en mí eres la única esperanza de la gloria. Aleluya. Padre, te damos gracias. Señor, que busquemos tu palabra, tu espíritu para identificarnos. La crisis de identidad del creyente termina cuando deja de huir del fuego de la presencia de Dios. Padre, yo te doy gracias porque sabemos que de verdad, que no suframos de esa crisis de identidad, que nosotros dejemos de huir de tu presencia, que dejemos de huir de tu palabra, que entendamos que obediencia quieres, no sacrificios, obediencia, obediencia. Ayúdanos como iglesia, como familias, como matrimonios, Señor, como personas, como individuos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres. Gracias, Señor, por la misericordia y la bondad. Sigue enseñándonos porque queremos ser obedientes. Por eso estamos aquí reunidos, porque hemos oído tu voz. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gracias, Señor. Por eso estamos aquí, porque hemos escuchado la voz que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Por eso estamos aquí, por la obediencia. Cuando hemos escuchado la voz, orad unos por los otros, extendando la mano al necesitado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por esta hora, gracias por esta iglesia, te bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermano.